¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto. Hoy sin Pablo Dugán, bueno, un pequeño inconveniente, nada grave por supuesto, de último momento que no le ha permitido estar acompañándolos a ustedes aquí, como todos los viernes, así que me voy a quedar junto a ustedes en esta hora que tenemos por delante hasta la medianoche, con un programa realmente muy importante, muy intenso, con invitados de lujo. Lo veo ya a Pacho Donel, que está aquí en los estudios de C5N para dialogar en algunos minutos con nosotros. Soy Pablo, pero Mesina, y me quedo con ustedes y espero que nos acompañen como siempre en la pantalla de C5N. Comenzar hablando de lo que fue una semana, días hábiles en realidad, todavía no pasó una semana de las elecciones, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo pasado, y parece que hubieran pasado años, ¿no? Intensa, realmente muy intensa. Una corrida por despecho, y así hemos titulado lo que ocurrió el día después, o mejor dicho, horas después que se conociera este resultado de las primarias de las PASO, que sorprendió a propios y ajenos también. Esta diferencia de 15 puntos a nivel nacional, de 20 puntos a nivel de la provincia de Buenos Aires, un país que cambia claramente de color, se tiñe de celeste con solamente, bueno, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, lo que ustedes conocen y le hemos contado durante la semana. ¿Y por qué decimos que esto tiene que ver con algo que ha pegado y fuerte en cuanto a la devaluación y una decisión política, claramente mediática y también empresarial? Una especie de, podríamos llamar, castigo por parte del gobierno, un despecho por parte del gobierno después que la ciudadanía dijera no al intenso ajuste que viene viviendo la ciudadanía. Bueno, medios, consultoras, se conoció ya desde el día anterior, desde el día viernes por la noche, si vamos a retrotraernos un poco a lo que fue las PASO del domingo, ya el viernes por la noche los principales portales aliados del gobierno publicaban una euforia en los mercados con acciones que empezaban a, bueno, prever que podían ser vistas en alza para los próximos días. Acciones argentinas, también una euforia del mercado porque se hablaba claramente de una paridad y una posible victoria claramente por parte del oficialismo. Algo que no ocurrió. Yo decía los viernes en los portales y los sábados estas tapas. El sábado siguiente se veían estas tapas. Cierre optimista de los mercados. Bajó el riesgo país y la bolsa subió 7,8%. Claro, muchos entendiendo que esto era lo que podía ocurrir en cuanto a la paridad o el posible triunfo del oficialismo, algo que claramente no ocurrió, empujado por consultora, empujado por una empresa que mide las variables de los votantes. Se publicaba esto, ¿no? Los mercados creen en las chances del oficialismo, subieron un 10% las acciones argentinas en Wall Street y bajó el riesgo país. Claramente es lo que ocurrió. El viernes comenzó esta operación fuertemente empujada por medios, también una articulación con la política y posteriormente de la difusión, después llegaba la realidad. Los mercados apuestan al empate, prevén paridad electoral, subió la bolsa y bajó el riesgo país. Apoyados en 3 sondeos reservados, los inversores dieron señales prepaso. El dólar cerró estable. En este caso, Perfil. No veíamos Clarín, Nación y Perfil. 46,58, saltaron 7,9% el Merval y 4% los bonos. Un asesor de Alberto Fernández calificó de burda operación. Hubo otros sectores también, y economistas liberales que dijeron no nos tomen el pelo con este tipo de operaciones, en donde participaron bancos, esta encuestadora y consultora también muy conocida, que reflejaban esta euforia que empujó hacia arriba claramente las acciones, bajó el riesgo país, pero después venía la realidad. Todo esto fue el viernes, el sábado, pero a partir del domingo se tenía que expresar la ciudadanía y claramente los números fueron diferentes. Esto era lo que se vivía en el búnker del Frente de Todos. Un Alberto Fernández saludando. Previo a esto, un retraso muy importante en la difusión de los datos. Claramente, algo que se está investigando, esta manipulación que se pudo haber realizado desde Smartmatic, esta empresa que fue claramente cuestionada por muchos sectores a nivel nacional e internacional, y esas eran las palabras de Alberto Fernández agradeciendo. A mí me tocó estar en ese momento en el búnker del PRO, desde donde muy temprano se veían caras largas, claramente, donde ya se entendía y se sabía que la cosa no venía nada bien. Nadie imaginaba, ¿no? Por un lado, la imagen del presidente de la Nación, la tristeza, donde se reconoció, sin datos oficiales todavía,
que la elección no había sido buena. Posteriormente de que saliera el presidente a hablar, es cuando se conocían ya las diferencias de 15 y 20 puntos. Axel Kicillof con Verónica Magario, el otro triunfador, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Allí se puede ver las dos imágenes, ¿no? En aquel momento en donde se festejaba en un búnker, en el otro ya hacía un rato bastante largo de que se conocían los datos y los cómputos, se habían mandado a guardar los globos porque claramente no había nada que festejar. El primero que habló fue Horacio Rodríguez Larreta, que fue el único ganador de las tres compulsas fuertes, claramente, que se ponían en juego el domingo pasado. Vamos a escuchar qué pasaba después, ¿no? Después del domingo, después que se conocían los datos. ¿Qué decía Mauricio Macri? El domingo nos mandó a todos a dormir, ¿no? Ya está, mañana se continúa, fue muy breve el discurso, pero ¿qué pasaba el lunes? ¿Qué decía Mauricio Macri en conferencia de prensa? Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. Bueno, acá claramente, por parte de Mauricio Macri, echar culpa de alguna manera al que lo votó, ¿no? Como se vio claramente, un enojo con la población, con aquellos que no entendieron el cambio, y también cargar las culpas sobre el kirchnerismo, ¿no? Sobre la fórmula ganadora. Cero autocrítica en ese momento claramente de lo que había ocurrido. Pero esto fue las primeras horas, un gobierno que todavía no encontraba el rumbo y cómo retomar la iniciativa política. Esto fue, le decía el lunes, pero miren lo que pasaba después. Disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. Una marcha atrás que se dio el día después. Esto fue el miércoles, recuerdan ustedes este mensaje que fue difundido, donde se pudo ver claramente a un presidente bajo control, con lo que se llama habitualmente el coacheo, el entrenamiento, leyendo lo que se tenía que decir a través del sistema del teleprompter, donde uno mira una cámara y puede leer una especie de pantalla claramente todo lo que se dice y lo que se expresa. El mandarlos a dormir, el enojo contra los votantes, las culpas sobre el kirchnerismo, como repasábamos, y después el pedido de disculpas y hablándole a ese sector que se le había prometido tanto en el 2015 y que claramente no se le cumplió ninguna de las promesas y se sintió defraudado y fue y votó en consecuencia. Pero esto fue el miércoles, y como si fuera una película, continúa con otro capítulo de lo que ocurría en el Centro Cultural Kirchner, en esta reunión de gabinete ampliado donde había funcionarios claramente del gabinete. Estuvo la ausencia de Duhovne, que generó alguna suspicacia, pero bueno, hasta ahora y por lo menos hasta el día de hoy se ha aclarado, y allí reaparece con mucha fuerza y con un perfil altísimo Elisa Carrió, una de las socias fundadoras, ¿no? Yo creé el PRO, lo dijo en algún momento, y cuando habló en el Centro Cultural Kirchner dijo: voy a hablar mucho, bastante, fue muy duro lo que expresó, palabras que realmente llaman mucho la atención, aplaudida de pie por los concurrentes, a los que manejaba con una especie de stand-up, si se quiere decir, de la política, con algunas cuestiones intentando hacer humoradas que realmente caían en el mal gusto y mucho más. Vamos a repasar un poquito, porque hubo frases muy fuertes. Escuchen esto. Presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. A mí no me asustan ustedes, muchachos, los PJ, el menos Alberto Fernández, que es tan ordinario, pobre. Bueno, ya una vez me dijeron que me aniquilaban y no pudieron. Pero lo que les quiero decir es esto: hay algo que no se dice con enojo, pero donde hay razón.
Si yo vivo en la Argentina y soy argentina, y no estoy en la política ni en esta causa como me decidí o muchos decidimos entregarnos, argentinos o extranjeros que dicen, yo me voy a quedar a vivir y voy a invertir en el país de Maduro, contesten. Le decía, mal gusto, falta de respeto a las instituciones, un desafío, hablando que los van a sacar muertos de la Casa de Olivo, y en ese momento la concurrencia aplaudía. Recordemos que esta intervención de Elisa Carrió en la reunión de gabinete ampliado terminó con un auditorio en su mayoría aplaudiendo de pie. La moderación que se había visto el día anterior por parte del presidente de la Nación termina siendo echada por tierra horas después, al otro día, por Elisa Carrió. Esto generó, por supuesto, también reacciones. Ya se había generado un diálogo entre el presidente de la Nación y el ahora candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Ese diálogo que se generó calmó los mercados porque el dólar se disparó por más de 60, si bien hoy ha ido bajando. Después de ese diálogo que se generó, comenzaron a calmarse las aguas. Pero estas declaraciones de Elisa Carrió generaron una respuesta en el candidato de Frente de Todos. En una nota que brindó a Telefe decía lo siguiente. La verdad que estamos en una situación delicada, ¿no? Y la verdad lo que le pido a todos es seriedad y serenidad. Seriedad y serenidad. Por eso insisto que el presidente resuelva qué quiere ser, si quiere ser candidato o si quiere ser presidente. Ambas cosas en este contexto es difícil de ser, es muy difícil de ser. Y lo que le pido es que también modere su fuerza, porque su fuerza también genera intranquilidad. Y me parece que yo quiero ayudar para que todo transcurra del mejor modo hasta el día que se haga un traspaso de mando. Pero todos tienen que ayudar. Y por si quedó alguna duda de lo que habíamos hablado en el comienzo de este debate abierto del día de hoy, lo que yo definí como una operación política, económica, empresarial, mediática, si se quiere, lo que fue la decisión por parte del gobierno de castigar severamente a aquellos que no lo votaron con una devaluación brutal, que sabemos lo que genera lamentablemente en el bolsillo, sobre todo de los que menos tienen. Quien era el titular del Banco Central, Redrado, dijo que esto claramente tuvo una intención y que se pudo haber evitado. Escuchen ustedes. El presidente dijo el día lunes que el dólar se vaya donde se tenga que ir, de manera tal que los argentinos aprendan a quién votaron, y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación. Esas fueron las declaraciones de Martín Redrado, pero el Círculo Rojo, aquel que tiene un grupo de WhatsApp en el cual se comunican aquellos que están pendientes o estaban pendientes del presidente de la Nación, algunos se expresaban de esta manera. Por ejemplo, Marcos Galperín, ¿no? El titular de Mercado Libre, aquel que apoyó explícitamente al presidente de la Nación a través de este tuit y en diferentes acciones. Dicen que es el empresario preferido del presidente de la Nación. Se había sumado a esta campaña del Yo lo voto, recuerdan ustedes, ¿no? Que fue lanzada a través de redes sociales, algo que tanto ha manejado y que parece no ha sido tan efectivo por parte del gobierno nacional. Porque quiero que mis hijos vivan en una república democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro. Galperín dijo, yo lo voto. Esto lo había expresado previo a las elecciones del domingo pasado. Pero claro, el resultado fue diferente y Alberto Fernández tuvo una semana intensa, hay que decirlo, con reuniones con intendentes, con gobernadores y con empresarios también. Allí estuvo Galperín y lo encontramos a la salida de esta reunión y nos decía esto. ¿Cuál ha sido el motivo de tu visita acá con Alberto Fernández? Buscar un diálogo, puntos de encuentro, un consenso. Mi postura en la campaña fue pública y clara. Creo que el hecho de que me hayan recibido y escuchado las cosas para tratar de vuelta, encontrar puntos de encuentro, calmar un poco a la gente y pensar el país para adelante es muy positivo. Simplemente eso.
Bueno, algunos se conocieron, ¿no? Algunos hablaron, otros se expresan a través de cartas, pero son muchos los llamados y las personas que se están acercando hacia la figura de Alberto Fernández. Miren ustedes esta carta que se publicó y que tiene que ver con el Citibank. Saben ustedes que es una empresa que opera en la República Argentina desde hace 200 años. Y John Sullivan, el director, es quien la ha firmado. Dice: Su Excelencia doctor Alberto Fernández, candidato a la presidencia de la República Argentina. Su Excelencia, ¿no? Presente, dice, en representación del Banco Citi, casa matriz global en Nueva York. Me complace extenderle las sinceras felicitaciones por su victoria en las elecciones PASO celebradas el pasado 11 de agosto en Argentina. En relación a la contundente victoria electoral, nos gustaría, por favor, que usted considere lo antes posible en su agenda dar un mensaje personal y presencial a los mercados globales en la ciudad de Nueva York. A ver, es mucho más extensa, pero lo invitan a viajar. Aquí aparece también Gustavo Menéndez, que ya en algún momento había hecho una visita como enviado a Nueva York, que cuando lo decida en el marco de su agenda se acerque, que será bien recibido allí. Bueno, esta es otra de las claras visiones que ya ha tomado nota claramente el empresariado argentino con respecto a lo que se viene, y una diferencia que, claro, obviamente hay que pasar las elecciones todavía del 27 de octubre, pero que ya una enorme mayoría consideran prácticamente irreversible. De temas económicos siguió hablando el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y esto decía. A mí lo que me preocupa de la devaluación es que sufren los argentinos. En verdad ahí lo que se afecta es el bolsillo de la gente, la capacidad de compra de la gente. Ahí cuando esto pasa, cuando hay una devaluación, hay miles o millones de argentinos tal vez que empobrecen y entran en el mundo de la pobreza. Entonces a mí me suena muy mezquino que por una elección dejar que todo se complique. También le digo al presidente que entre los dilemas que él seguramente debe enfrentar está el dilema de ser candidato, de ser presidente. Y entonces si todos hacemos nuestra parte y ponemos nuestro empeño, el presidente tiene que poner su empeño y trabajar de presidente, no de candidato. Alguien me comentó que alguien había hecho referencia a un valor del dólar de 60 Álvarez pesos. Agis. Álvarez Agis. Y lo que yo dije es, bueno, ese valor se condice más con el retraso que el dólar tenía respecto de la inflación. Una de las cosas que a mí más me preocupa es que el acuerdo con el fondo está absolutamente incumplido. Absolutamente incumplido. No se cumplió los objetivos inflacionarios, no se cumplieron los objetivos de crecimiento, no se cumplieron ni siquiera los objetivos fiscales, porque ya no se estaban cumpliendo y con este aumento del gasto se va a cumplir menos. Pero lo peor de todo es que venda reservas si tiene una tasa de 74. O sea, es un nivel de inoperancia magnífico. Entonces lo que digo es, definitivamente yo no creo en esta lógica. No creo en esta lógica. Bueno, bien, les había anticipado en el comienzo del programa que lo teníamos a Mario Pacho O'Donnell, escritor que nos visita una vez más aquí en los estudios de C5N. Gracias, Pacho, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Te lo debemos a Dugan, pero bueno, acá estamos para un saludo a Dugan y que se reponga, ¿no? Sí, seguramente. No es nada, no pasaba nada. Para mí es un gusto estar contigo, Pablo. Muchas gracias, igualmente. A ver, Mario, intensa semana en todos aspectos, ¿no? Terrible. Uno no sé si imaginaba tanto, no. Digo, ni propios ni ajenos, ¿no? Lo que pasa es que insistieron tanto con que Cristina era el monstruo, que fue la táctica electoral, digamos, de Macri y de su gente, que finalmente lograron que se impusiera el monstruo. Y entonces, cuando gana el monstruo, bueno, sucede lo que sucede. Creo que realmente, además, ha habido una gran torpeza, ¿no? Por ejemplo, cuando se decía que la gente no tiene que volver atrás. La gente le encantaba, a cierta gente, digamos, una gran mayoría, le encantaba volver atrás porque vivía mejor, independientemente de la corrupción o no corrupción o todo lo que estamos. Yo creo que estamos en un momento muy grave. Yo estoy verdaderamente, más que angustiado, estoy asustado. Lo quiero decir con todas las palabras. ¿Crees que se está subestimando la coyuntura? Me parece que es muy grave la coyuntura. Y me parece que algo que tiene que hacer Macri o los legisladores, lo que sea, es adelantar las elecciones. ¿Crees que hay que adelantar las elecciones? Hay que adelantar las elecciones. O sea, realmente el asunto ya está definido. O sea, está clarísimo que Macri no va a poder remontar estos puntos de diferencia, sobre todo además no solo por puntos de diferencia, sino por las cosas que ha hecho en estos días, ¿cierto? Además lo que se está haciendo tiene un grado de ingenuidad muy grande porque todo es la disminución del IVA,
la retención de los precios de la gasolina, etcétera, es hasta diciembre. O sea, es muy obvio que todo tiene que ver con la posibilidad de mejorar y si me la permitís, situación además, electoral. son todas medidas que se tomaron, que por ejemplo, recuerdo Marcos Peña hablando de lo que es la devolución del IVA, el costo fiscal, que sería una medida sin sentido. Estas medidas de poner dinero en el bolsillo de la gente eran denostadas, llamadas populistas, cortoplacistas, no creemos en estas cuestiones, y sin embargo se aplicaron, como decís vos, además porque a la pocos gente meses. no las cree, o sea, porque evidentemente nadie cree que estas son medidas. No estoy hablando desde el kirchnerismo, estoy hablando desde el sentido común. Yo lo que no quiero es que sigamos sufriendo más de lo que estamos sufriendo, sobre todo los sectores más desfavorecidos. Están en un calvario, si hasta la semana pasada realmente la situación era dramática, hoy ya es realmente apocalíptica, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que el gobierno Macri tiene que tener dignidad. O sea, algo que uno le puede reclamar a un político fundamentalmente es dignidad. Es muy difícil aceptar la derrota, es muy difícil. Sabemos que está en contra de los instintos más básicos de nuestra persona, pero hay obligación en ciertos cargos, ciertas funciones, de aceptar una derrota. Además, Macri tiene que saber, si sabe algo de historia, que la política da revancha, es decir, Roca se fue y volvió después de una gestión intermedia. El peronismo ahora, de alguna manera, ver lo que acaba de ocurrir también lo explica. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y por supuesto, Cristina también perdió y ahora vuelve, digamos, ¿no? O sea que, digamos, si él quiere realmente ser político, tiene que esperar una nueva oportunidad y esperar que todo lo que esto se hizo se reivindique de otra manera o pase al olvido, etcétera. Pero yo lo que reclamo al presidente en este momento, señor presidente, dignidad. Usted tiene que saber que remontar estos 15 puntos es imposible y que lo que puede llegar a pasar a lo largo de esta campaña, por llamarlo de una manera, es terrible. Diciembre es el siglo próximo, diciembre es lejísimo. Sí, de hecho uno piensa en las elecciones y ya las 3 o 4 días. O sea, diciembre es, no sé, yo tengo un poco de miedo. ¿Y crees que esta medida que tiene que ver, que vos entendés con adelantar las elecciones, es lo que puede llegar a generar una calma y una transición ordenada? Sí, sobre todo despertar cierta esperanza, lo nuevo. Yo lo conozco, Alberto Fernández es una buena persona, yo tengo confianza en él. Hemos sido diputados simultáneamente en Buenos Aires. Es un hombre serio, ha transitado por cargos públicos sin que tenga ninguna denuncia formal, un hombre inteligente, ha demostrado hacer una buena campaña en las peores circunstancias, muy difíciles, ¿no? Ha hecho una buena campaña. Y además está claro que la gente, o sea, todos los votos que sacaron no son solamente de Cristina, evidentemente le ha aportado un caudal de votos que tiene que ver con cierta confianza que ha despertado en la gente. Sí. Ahora, siempre que viene algo nuevo, por supuesto, yo creo que en este momento hay que relanzar la esperanza. Pensar que realmente si viene otro, porque este conductor, este capitán ha perdido el timón del barco, está clarísimo. Ahí te quería llevar un momento, porque este capitán, estábamos repasando recién, el domingo a la noche, que cuando ya claramente, a ver, quienes estábamos ahí veíamos las caras de los funcionarios, los veía todos llegar. Y ya se notaba que había un dato que no era... Por eso se demoró, evidentemente. Claro, no era claramente dato. Aparece un presidente, bueno, entendiendo que la elección no había sido buena, nos manda a dormir, al otro día un presidente enojado, iracundo, después al otro día un presidente que parece que había practicado yoga o había hecho, no sé, un relax en particular, muy tranquilo, y después... Al siguiente día, una Elisa Carrió diciendo las cosas que ha dicho, ¿no? Esto de sacarnos muertos de Olivos. A ver, ¿cuál es el verdadero pro o de los presidentes que viste? ¿Cuál es el verdadero? ¿El del lunes o el del martes? Yo creo que más allá del cambio de actitud, que es comprensible, o sea, puede haber estado muy golpeado, luego inclusive pide disculpas, lo cual es interesante. El problema es lo que denuncia Redrado, por ejemplo. O sea, ¿por qué no se controló la subida del dólar? ¿Qué pasó? ¿Se abandonó? O sea, se dejó a merced, digamos, de las fuerzas más perversas del mercado. ¿Fue de gusto? ¿Fue por impericia? ¿Hay alguna diferencia en que es de gusto por impericia? Ese tema, después lo de Carrió, yo tengo respeto por Carrió, creo que ha cumplido y cumple una función interesante en la política nacional. Pero hablar de sangre en estos momentos... Ojo, que hay algo extraordinario del pueblo argentino en este momento que no ha salido a la calle.
O sea, creo que eso el gobierno actual tiene que tener muy claro, que tiene que darle las gracias al pueblo que realmente no ha salido de la calle. Y ahí está la Carrillo hablando de sangre. Ojo que los demonios están ahí y no los despierten, digamos. Como que se subestima la grave situación. Ahora, ¿crees? Él se subestima la bronca. Porque digamos que es la grave situación, es la bronca, el miedo, el fastidio. La idea de que el futuro se cierra, o sea, digamos que es lo que... O sea, no es una crisis cualquiera, es una crisis importante. Es una crisis grave. Y yo creo que no es momento de campañas. O sea, ¿cómo...? Yo no sé si Labaña lo dijo de buena fe o qué sé yo, pero me parece interesante eso Esto de la suspensión de la campaña. De que no es tiempo para campañas. Señor presidente, comprenda que ya no es tiempo de campañas. Además, la campaña va a producir más daño todavía y no, la situación no acepta más daños, ¿no? ¿Crees que realmente el gobierno no leyó lo que estaba pasando? Estos mensajes de cruzar el río, estas cuestiones de estamos cansados de nadar, que se podía ver, esto de les pedí como que subieran el Aconcagua y no me di cuenta del esfuerzo que estaban haciendo. ¿Puede un gobierno enfrascarse y llegar a un nivel tal que no ver lo que se está sufriendo realmente, que la gente no llega a fin de mes, que no se pueden pagar las tarifas, que no se puede, cubrir necesidades básicas? Messina, vos dijiste lo que había pasado la noche anterior de la selección. Esa fue una operación vil, digamos, ¿no? Esa fue una operación vil que evidentemente además preparó el desfonde del lunes, ¿no? Desfonde financiero del lunes. O sea, si hablamos de que había optimismo, evidentemente ese optimismo se transformó en una catástrofe el lunes, ¿no? Yo creo que si seguimos en campaña la situación va a empeorar. Además, porque igual se van a tomar el gobierno medidas, claramente está dispuesto a seguir, ¿no? Hasta ahora. Y yo creo que va a ser hasta muy crispada, demasiado crispada, ¿no? Digamos, demasiado crispada. Yo creo que estamos en un punto de equilibrio, insisto, digamos, ¿no? Creo que hay que sacarle el sombrero a nuestro pueblo, a que realmente no ha salido a la calle, a pesar de todo el granizo que está sufriendo. Y bueno, por eso no se puede, no es cuestión de exacerbar. Yo insisto, ¿no? Que el presidente, yo lo conozco personalmente al presidente, yo pienso que el presidente, todo lo que le pasó, no fue por mala voluntad ni ser una mala persona. Creo que fue un presidente que no pudo manejar algunas cosas. Pero inclusive es interesante que sus dos laderos, de todas maneras, hicieron gestiones que pueden defenderse. O sea que realmente el jefe fracasó mucho más que sus laderos, caso extraño, ¿no? Imaginemos, vamos a esta transición, porque a ver, vos de alguna manera decís adelantamiento, puede ser que esto hasta ahora por lo menos claramente, y lo han dicho en Olivos, por ejemplo, lo dijeron Sica y Dietrich, que esto está hasta ahora descartado claramente de plano, pero imaginemos que esta transición transcurre de una manera ordenada, y esperemos, si queremos, más allá de la gravedad que decís, que así suceda. Ahora en algún momento, hasta ahora entendemos que Alberto Fernández es quien podría llegar a llegar a la presidencia. ¿Qué se viene? Porque, a ver, es difícil para cualquier candidato conducir los destinos del país a partir del 11 de diciembre. ¿Qué imaginas el año que viene? Bueno, pero además si Macri insiste en mantenerse en el gobierno, la situación va a ser aún peor. Es malísima, digamos, Alberto Fernández, que es el presidente de la nación, en este momento sin duda, no vamos a dudar de que es el lo llaman los empresarios, claramente. Sí, lo llaman... Estos pasos raros, digamos, que evidentemente habrá que revisar, ver si sirven, si no sirven. Pero estas pasos que lo han consagrado como presidente, pero sin embargo no es presidente, lo cual crea una situación muy esquizofrénica a nivel nacional. Evidentemente, si Macri y su gente insisten en hacer campaña, lo que va a recibir Fernández es aún peor de lo malo que es en este momento, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, las medidas que se están tomando en este momento, que son como muy electoralistas, nadie puede dudar, seguramente empeoran la situación financiera y económica, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, Pacho, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy, poder dialogar. Un encanto haber estado con vos. Bueno, muy amable, ¿eh? Ya para la semana que viene está la duda, pero bueno, ya tendrá la oportunidad después de tener algún diálogo con Pacho un poco más adelante. Pacho Donel, nos metemos nuevamente en el análisis político y también económico de lo que ha ocurrido en el día de hoy y lo que ha ocurrido a lo largo de toda la semana. Realmente muy intensa en términos políticos, en términos económicos. Mirá la semana del dólar, ¿no? De 46,55 picó en 63. Y hoy, bueno, un poco más, no dice un alivio, ¿no? Que es la palabra que está un poco de moda.
ha llegado a 58,12. Claro, el tema es que de esos 46,55 a esos más de 60 pesos que llegó a medir ahí, pasaron muchas cosas, ¿no? Claramente. Y lo que se está denunciando y que ya ha generado también, ¿no? Una denuncia penal contra el presidente por lo que ha ocurrido con esta suba del dólar, en donde hemos visto, y te lo mostrábamos, ¿no? El viernes, la consultora, bancos trabajando, medios de comunicación, informando que la ventaja no era la que se dio claramente, ni por casualidad, sino que era a favor del oficialismo. Esto generó euforia, suba de acciones, el riesgo país en descenso y después un riesgo país que se duplica, el dólar se va a 60, y lo que sabemos que esto lamentablemente va a generar las consecuencias que genera lamentablemente, sobre todo en aquellos que ya la están pasando muy mal y que vienen de años de ajuste y ya no saben cómo hacer para subsistir día a día. Análisis político y económico, bueno, Gustavo Ludmer, que es economista y también docente, y Facundo Nehamsky, que vamos a hablar también de la cuestión política. Gracias a los dos por estar en el día de hoy. ¿Por dónde arrancamos? ¿Política o economía? Bueno, economía estuvimos y política recién. Bueno, dale, economía, vamos. ¿Cómo la ves? Y la verdad que es muy difícil, digamos. Desde el viernes que bajó un poquito el dólar, la devaluación se acumula más del 23%, y eso claramente va a tener un traslado a precios. La medida esta de la eliminación del IVA para 13 productos de la canasta básica alimenticia puede impactar en 1 o 2 puntos para abajo la inflación, pero en términos agregados va a tener un impacto en los próximos meses, que lo único que va a hacer es deprimir el poder de compra de la población, ya sean salarios, jubilaciones, pensiones, que tampoco van a ser compensados por el aumento de 2.000 pesos o por la nueva asignación durante este mes, y va a generar más recesión y más caída de la producción y más desempleo. ¿Y lo del IVA qué te pareció? Lo del IVA me parece una medida muy improvisada. La verdad que está demostrado, Oscar Cetrangolo, un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor mío, muestra que la reducción del IVA no es la mejor forma de bajar precios, porque puede que se quede a lo largo de toda la cadena comercializadora. Que alguien se apropie de decir que vos decís, bueno, hoy me baja un 21% del producto y no. Sí, además no es el 21%, es menos, hay que ver si es Claro. hacia el final. Pero uno hace ese cálculo, ¿no? Claro, Sí, pero hace está... un 20 menos se hace. No, pero es que no es así. Con lo cual, lo único que muestra esa medida es una medida desesperada de dar una señal de que el gobierno está haciendo algo para compensar la fuerte devaluación que hubo esta semana. Y hay algo que tiene que quedar muy claro, que es que la devaluación de esta semana es culpa de la irresponsabilidad del gobierno en materia económica. Porque ellos utilizaron la grieta, que es una estrategia electoral, y mostrar al otro como el cuco para hacer política económica. Dijeron, convencieron a los mercados de que Alberto Fernández era Venezuela y iba a entrar al default. Alberto Fernández no es ni Venezuela ni va a entrar al default. Ganó Alberto Fernández y los mercados le respondieron al gobierno con lo que ellos esperaban. Pero como nos contaste que podía pasar, ¿no? Entonces, exactamente. Salimos de acá. Y otra irresponsabilidad del gobierno es la apertura indiscriminada de la cuenta capital y financiera, es decir, no hay controles a la salida de capitales, con lo cual, en un escenario adverso para el gobierno, los capitales salen automáticamente del país. En esta semana vimos que, por ejemplo, las reservas cayeron 4.000 millones de dólares en esta semana. Solamente esta semana Solamente esta tenemos semana. 4.000 millones de dólares menos. Correcto, sí. Hoy cayeron 1.281 millones de dólares las reservas. Es una locura. Hay salida de depósitos de lunes y martes, salieron 781 millones de dólares de los depósitos bancarios. Claro. O sea, se desató una crisis político-económica de una envergadura muy elevada. Bueno, la economía obviamente la que golpea. Ahora esto se maneja de la política, Facundo. Bueno, es realmente interactivo, es interactivo. complejo, ¿no? La política influye sobre la economía y la economía le devuelve a la política. Eso es lo que vimos, el movimiento que vimos entre viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, y es lo que vamos a ver de aquí en más hasta seguramente las elecciones y sin duda hasta el 10 de diciembre. Lo que pasa es que después de las elecciones vamos a tener una certeza que hoy es una presunción con un alto grado de probabilidad, pero todavía no es certeza. Entonces, digamos, lo deja al presidente Macri en una situación de mucha debilidad política para tomar medidas que sean realmente efectivas. Digamos, bueno, acá obviamente Gustavo maneja mucho mejor, digamos, cuál podría ser las herramientas que podría tomar un presidente en cualquier escenario para frenar una crisis de esta característica. Lo que pasa es que tenemos una sociedad que está conmocionada, los que están contentos y los que están tristes, porque nadie esperaba un resultado de esta magnitud. Es cierto
que si uno, digamos, consulta con los colegas que trabajaban más cercanos a Alberto Fernández, esperaban una ventaja más amplia. Es cierto, digamos, que más allá de las operaciones que puede haber habido el último día con alguna encuestadora, otras encuestadoras esperaban ventajas más apretadas. Todos esperaban un triunfo de Alberto Fernández, pero nadie esperaba esto que todo, en la jerga una paliza, ¿no? Digamos, con semejante cantidad de puntos de diferencia y un resultado que aparece casi como definido de cara a octubre, difícil, o casi como de muy difícil de revertir para el gobierno. Eso me parece que generó una conmoción, ¿no? Entonces la sociedad está conmocionada frente a eso y se empieza a recuperar y ahora, digamos, cada uno empieza a asumir su rol, porque yo me imagino que el propio Alberto Fernández tampoco pensaba que esta semana iba a tener que ejercer ya casi como presidente electo, ¿no? Claro. Y eso lo deja también en una zona de incertidumbre a él. ¿Qué hago? ¿Actúo como presidente electo? Entonces ya me siento a hacer una transición. Pero es una zona más cómoda que la que le toca vivir a Mauricio Macri del oficialismo. Sí, siempre. Siempre para el que está haciendo política. No, para el derrotado. Siempre para el que está haciendo política es, digamos, más cómodo ganar que perder, eso sin duda. Ahora, yo, digamos, si queremos usar una figura, el otro día nos preguntábamos en la consultora nuestra cuál es la diferencia en el contexto que le tocó a Néstor Kirchner y a Alberto Fernández acompañándolo en el 2003 con este contexto, ¿no? Y yo te diría, en ese momento a Néstor Kirchner le tocó, junto con Alberto Fernández, agarrar un avión que si bien todavía no había despegado, uno podría decir estaba en posición de despegue en una pista, ¿no? Y eso le permitió llevar ese avión a velocidad, a altura crucero, como se dice, 10.000 pies. Sí, claro. Ahora a Alberto Fernández le toca agarrar un avión que se viene a pique. Entonces, digamos, lo que tiene que tratar es de buscar una altura crucero que ya no va a ser de 10.000 pies, es buscar una altura crucero y que el avión nos dé a todos nosotros, los argentinos, la sensación de que ya deja de caer. Y eso me parece que es un desafío mucho más grande, ¿no? Por eso es una situación no tan cómoda. Antes de ir a cuestiones también económicas, que se puede ligar con lo tuyo, porque se habló mucho de cambios de gabinete. De hecho, hoy también hubo una reunión en Olivos, se hablaba de Nicolás Dujovne, que no había estado en la reunión de gabinete de empleo y no entendía que podía llegarse a generar un cambio ahí. ¿Sirve en este momento y en esta coyuntura? Porque se reclamó en una situación tan compleja y tan crítica y con unas elecciones tan cercanas y tan lejos al mismo tiempo, ¿cómo la ves? Primero sirve saber qué quiere hacer uno, ¿no? Digamos, lo primero que tiene que definir un presidente o presidenta es, bueno, yo quiero ir para este lado. Después buscar los nombres. El problema es que debe tener una complicación el gobierno en encontrar nombres que generen eso que vos decís, digamos, algunos niveles de certeza de acá a diciembre, que quieran agarrar, digamos, esta situación de gestión de la economía ya casi en transición, ¿no? Tendría que ser, no sé, digamos, un economista experto en crisis, que aparte lo lógico sería esperar que surja de algún consenso entre las dos fuerzas políticas, la que se va y la que está llegando, ¿no? Porque, digamos, es para hacer qué. Esa sería la pregunta. Me parece que Alberto Fernández planteó algo muy inteligente y escuché varios de su comando de campaña que lo plantearon, que es en qué rol se va a poner el presidente, ¿no? Si va a ser un presidente que trata de resolver la crisis o si va a tener un enfoque más electoralista. Que también hay que reconocer, es un problema que tiene Macri. Porque Macri tiene que resolver esta crisis, en la que tiene sin duda la mayor responsabilidad, y al mismo tiempo tiene que afrontar una campaña electoral, porque es candidato y la campaña sigue. La verdad que es un dilema. ¿Y cómo lo ves en cuanto a materia económica? Es decir, ¿quién agarra esto? Como decía, ¿quién sería? ¿Lo puede manejar Dujovne ya en esta situación? ¿Es el FMI? ¿Quién es? Y para mí sigue siendo el ministro de Economía y Macri sigue siendo el presidente, digamos. Claramente ellos son los principales responsables de esta situación y son los que ejercen las facultades del Poder Ejecutivo. Alberto Fernández será un candidato victorioso en las PASO, pero llegamos hasta acá producto de la gestión económica de Macri y de Dujovne y producto de los errores que cometieron, que nos dejaron en esta situación. Lo mejor sería que el gobierno reflexione, cambie su mirada tan liberal de la situación y empiece a aplicar algunas medidas de política económica que den cierto oxígeno al bolsillo de los argentinos con mucha cautela de cara a los próximos meses. ¿Coincidís con lo que decía recién Facundo, esto de la imagen que generaste, que muy gráfica, ¿no? El avión en picada, a diferencia de lo que ocurría en 2003 en la pista a punto de despegar? ¿Lo puede controlar? Si tienen herramientas ahora para controlar, porque vos hablaste de una apertura de cuenta capital, de salida de 4.000 millones de dólares en una semana, los flujos van y vienen y se mueven de la Argentina, tenemos tasas por las nubes, se siguen. ¿Cuánto generamos más o menos de deuda? ¿2.000 millones por día? ¿Cuánto estamos generando? Sí, 2.000 millones de pesos por día generamos de deuda en LELIC. ¿Hay herramientas con lo que se generó a lo largo de estos años para controlar esta situación ahora? Las herramientas están.
las herramientas están. Por ejemplo, las retenciones, los derechos de exportación a productos alimenticios son una herramienta que en este momento funcionaría en antiinflacionario. ¿Sí? Si uno sube las retenciones, eso deprime los precios domésticos de los alimentos. El gobierno no toma esas herramientas. ¿Por qué? Por un compromiso político con el sector agropecuario. ¿Y qué hace? Baja el IVA, que lo único que implica es una pérdida de la recaudación impositiva, sin un efecto tan claro sobre los precios. Es la decisión política del gobierno de bancar a un sector que le brindó su apoyo político para no utilizar esa herramienta que sería muy efectiva en este momento para bajar los precios y dar un poquito de oxígeno al asunto fiscal, que era lo que ellos se jactaban. Está bien. No, está bien lo que decís, pero digo, a ver, intentaron el tema de los combustibles y enseguida muestran los dientes, ¿no? Vos le decís al campo, ¿no? Y enseguida te van a decir, no es lo que habíamos pautado, no es lo que habíamos arreglado, Mauricio. Pero de eso se trata de gobernar, digamos, bueno, de soportar los lobbies. En una coyuntura difícil, ahí digo, el plafón y la espalda política para poder bancar ese tipo de decisiones que son muy fuertes y que claramente van a tener una reacción, más allá que puedan generar un alivio. Sí, además con un electorado, digamos, al menos ese núcleo duro de 30-32% que sacó Cambiemos, que tampoco acompañaría ese tipo de medidas, porque, digamos, un público que, digamos, justamente apoya a Cambiemos porque en su agenda, o a Juntos por el Cambio, porque en su agenda de plataforma política tiene medidas que no se parecen en nada a las que se tomó la última semana. A mí me parece que el problema del paquete de medidas que anunció el presidente, con las cuales uno puede acordar, en el sentido de que está bien traer alivio a sectores importantes de la población en un momento que están mal, no resuelven la urgencia, el problema de fondo, de, digamos, lo que, digamos, genera esta sensación de crisis generalizada, es decir, la inestabilidad en el valor de la moneda, digamos, son otro tipo de medidas las que se requieren para resolver ese problema. ¿Y Marcos Peña cómo queda para después de esta derrota electoral? Bueno, eso es información que manejan más los periodistas que los, digamos, los analistas, tu ¿no? Análisis, digamos. Pero, digamos, lo que uno observa es que evidentemente el gobierno llegó con una fórmula hasta este momento, le funcionó bien durante muchos años y sobre el final, digamos, cuando tenían que, digamos, jugarse la reelección, el cambio de gobierno, evidentemente les ha fallado, ¿no? Es decir, la fórmula basada en la microsegmentación, el Big Data, la medición o la auscultación de la opinión pública de manera permanente, evidentemente han utilizado métodos que no han sido los más efectivos o que por ahí, digamos, no pueden, digamos, por ahí los sobrevaloramos. En el sentido, digamos, no importa lo que vos hagas, digamos, si vos contás con esas herramientas, vos tenés la manera de llegar con un mensaje a la gente que al final la terminás movilizando a tu favor. Lo cierto es verdad que las campañas electorales hoy se juegan en las redes sociales, es verdad que el Big Data ayuda a la microsegmentación a llegar, pero si a vos te va mal en lo que la sociedad está esperando respecto de vos, digamos, por más que cuente con todas esas herramientas, digamos, la ola o el tsunami político te termina tapando de todas maneras. En ese sentido, digamos, Marcos Peña, por lo menos a ver, insisto, yo no tengo la información, pero por lo que comentan los analistas, los periodistas, es el responsable al interior del gobierno de conducir ese proceso. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente aparece como debilitado. Ahora, yo la verdad que nunca lo vi, el manejar, digamos, no me consta a mí que él sea el que hace eso, o tampoco sabemos, porque hay, digamos, una percepción, ellos tenían malos resultados. ¿Tenían malos resultados o sabían que estos iban a ser los resultados? Insistieron hasta el final a ver si podían, digamos, la verdad que no lo sabemos, es una información con la que no contamos porque nunca vimos los números de esas encuestas ni esas estrategias. Vimos los trolls, ¿no? Que salían además con unos mensajes realmente muy confusos, extraños y sin sentido y que se replicaban de una manera muy extraña. Es difícil, a ver. A veces me preguntan, me dicen, ¿qué te parece que puede pasar? No sé qué pasa la próxima hora, no sabemos qué pasaba el día anterior ni la hora después, pero ¿qué prevé si es que se puede hacer algún análisis de lo que ocurriría en materia económica, que más allá del tema político claramente es lo que te impacta y lo que le pega a todo el mundo en general, día a día, sobre todo aquel que viene golpeado por la crisis? ¿Cómo ves la semana que viene? Mira, los economistas somos muy buenos para explicar el pasado, pero muy malos para predecir el futuro. Eso es punto número uno. Está bien, zafaste. No, a ver, claramente él plantea una situación muy, muy interesante, que es que tenemos un presidente que perdió muchísimo poder político y que por los próximos 3 meses va a ser el que está enfrente del Ejecutivo, tomando decisiones desde un punto
incluso desde su propio punto de vista, muy irresponsables en materia, por ejemplo, del déficit fiscal. O sea, como que hicieron un giro de 180 grados en materia económica, desde una ortodoxia liberal muy fuerte a un populismo, pragmatismo de congelamiento de naftas y ley de abastecimiento. Y eso, en un marco de debilidad política, puede salir mal, porque como decías vos, si las petroleras no quieren congelar los precios, si el sector agropecuario no quiere liquidar los dólares porque sabe que en los próximos meses o las próximas semanas puede seguir subiendo... No, porque además vos le diste las condiciones para que no lo hagan. Le dijiste, liquidame cuando quieras, que dejate 10 años, que dejá la plata fuera del país. Exacto. Vos le diste esas condiciones. O sea, claro. el macrismo... Más allá que en algo se los traicionó, pero bueno, le diste condiciones. No, el macrismo es víctima de su propia medicina, digamos. El liberalismo económico, esta desregulación absoluta, estuvo basada en la entrada de capitales para financiar la deuda, la bicicleta financiera. Se acabó la bicicleta financiera, ahora entramos en una economía de crisis que esperemos que esto se encarrile y lleguemos bien al 27 de octubre. Y en cuanto a política, ¿qué te imaginas? ¿Un Macri También presidente? lo mismo. ¿Un Macri presidente, un Macri candidato? Los politólogos también son buenos para hablar del pasado, pero mucho peores que los economistas para hablar del futuro. Fallamos mucho más. Nos mandó, se enojó, se disculpó, después parecía Carrió. Digo, ¿qué imaginás? Un poco de... A ver, creo que el presidente va a estar estos 3 meses atrapado por ese dilema. Aparece un día, digamos, con un discurso que es mucho más calmado, donde pide disculpas, y al otro día, cuando ves una reunión de gabinete ampliado, aparece tratando de insuflar, digamos, la fuerza, porque aparte él tiene, digamos, situaciones que tiene que resolver. ¿Cómo va a quedar sus bloques legislativos? Porque la política no se termina el 10 de diciembre. ¿Qué va a pasar con el gobierno de la ciudad, ¿no? Que es la base de donde se construyó toda su fuerza política y que hoy, digamos, no digo que necesariamente, digamos, va a perder, pero puede llegar a un escenario de balotaje hacia Rodríguez Larreta complejo. Entonces me parece que, digamos, el presidente va a estar estos 3 meses entre los dilemas de resolver la situación económica urgente y la campaña electoral. Bien. Creo que el escenario es bastante complicado para Juntos por el Cambio. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en el día de hoy. No, lo último que quería agregar era que esta situación genera más pobreza, más desocupación, más caída del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, más desempleo, digamos. Es grave la situación, hay fábricas que... hoy los industriales están trabajando para pagarle a los bancos. La ganancia que... Sin precio de referencia. 175% creció la ganancia de los bancos en el último año. Bien. Gracias, Gustavo, gracias, Facundo, también a los dos. Nosotros tenemos que hacer una pausa en este debate abierto y en minutos, cuando regresemos, es el final de Durán Barba. Bueno, se lo vio, ¿no? Saliendo de Buenos Aires, del país. Lo vamos a hablar en minutos nada más con Andrés Fidanza, un periodista que sabe mucho del tema y ha escrito un libro al respecto, así que en minutos nada más lo hablamos con él.